Santiago, capítulo 2, verso desde el 14 hasta el verso 26, el final del versículo. Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como Santiago, pero el nombre real de él es Jacobo. Ya lo explicaba al puro inicio de esta serie que fue una evolución en el idioma, lo que terminó llamándolo Santiago, pero su nombre real es Jacobo. Téngame paciencia cuando cambio los nombres. Ok, leamos, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana estuvieren desnudos y tuvieran necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dijere: id en paz, calentados y saciados, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que le fue perfeccionada, y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como lo expresaba en la oración, llegamos a una de las secciones centrales en esta epístola, en la que Jacobo explícitamente va a tratar el asunto que está en toda su carta, pero aquí el corazón, y es que la fe sin obras está muerta. La fe tiene que ponerse en práctica. Santiago no está preocupado por temas doctrinales, él está preocupado por la puesta en práctica de esa doctrina, de esa fe. Y hoy en este texto nos va a tratar el asunto de que la fe sin las obras está muerta. Pero ahora, antes de que podamos abordar tal cual versículo a versículo, yo quisiera que primero consideráramos un tema importante, controversial en esta sección, y es que parece ser que Jacobo contradice la doctrina de la justificación por la fe sola. A ver, algún día hubo una gran ruptura en la iglesia y el catolicismo romano tomó por un lado y el protestantismo tomó por otro lado, por la doctrina de la justificación por la fe sola. ¿Qué significa eso? Que para ser salvos nosotros no necesitamos obras, no necesitamos hacer méritos, sino solamente confiar en Cristo Jesús para ser declarados justos y entonces ser salvos. Esa es la doctrina de la justificación por la fe sola, que solo creyendo en Cristo somos justificados. Pero vimos aquí que Jacobo nos habló de ser justificado por las obras. Ahora, tenemos que ir a unos pasajes en Pablo. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Romanos capítulo 3 para que podamos precisamente contemplar esta aparente contradicción entre la doctrina de la justificación por fe sola enseñada por Pablo y la aparente enseñanza de justificación por obras de Jacobo. Dice Romanos 3:28. Así que, después de un tratamiento, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es claro? Somos justificados por fe sin las obras de la ley. El capítulo 2, el versículo: Abraham nuestro padre cuando ofrecía a su hijo Isaac sobre el altar.
O miren también el versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, al fin, somos justificados por medio de que la fe va a utilizar también a Pablo para decir que la justificamos, capítulo 4 de Romanos, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, que la fe es suficiente para ser justificados. Jacobo nos dice que se requiere fe y obras, y ambos, fe sola, y Jacobo de que se requiere fe más obras. Al fin, ¿qué? Parece ser una contradicción bíblica. Esta contradicción desde el puro es que Pablo hacer un pronunciamiento legal para si yo digo Pepe, y así es una mamá, el mismo término más hijo, eso más o menos está sucediendo aquí. El mismo término justificar para hablar de declarar justo o de vindicar. El término justificar para hablar de declarar justo o de vindicar. Justificar, es decir, la confirmación de lo que se dice. Por ejemplo, leo a favor de ustedes Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ojo aquí, la palabra justificación aquí en el sentido de Pablo, refiriendo aquí el término muestra que son lo que Dios habló, la sola fe. Ok, habiendo hecho esta enseñanza, ¿no tiene obras? ¿Qué aprovechará? Noten las dos preguntas retóricas que tienen ese sástiate y no hace nada, pues está exhortando a que cuando ve, no está haciendo eso aquí, él no nos está diciendo, come, pero no hace nada, por la persona quedó llena, quedó calentadita porque le dijeron, abrígate. No le aprovechó de nada, no le sirvió de nada. Le serviría, estás diciendo algo, pero exhortándonos a cada vez que veamos que alguien necesita abrigo o necesita comida, que le demos, porque es que la fe sin obras está muerta. No. Bien si lo podemos hacer. Pero el punto de Jacobo no es una exhortación a que abriguemos y demos comida. El punto de Jacobo es, así es la fe, cuando solamente se dice que tiene fe, pero no se tiene obras. Por eso él concluye en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así, como cuando yo le digo a alguien, sáciate, eso no le sirve de nada. Como cuando yo le digo a alguien, caliéntate, eso no le calienta. Así es cuando yo solo digo tengo fe, pero no tengo obras. Mientras que si yo a alguien le digo sáciate y le doy comida, en verdad se sacia. Entonces cuando digo que tengo fe y tengo obras, eso sí aprovecha. Eso sí me sirve para mi salvación, que es el punto de Jacobo, de ¿podrá la fe salvarlo? Eso es lo que queremos, ¿no? Pues solo diciendo tengo fe no sirve, no me aprovecha. Tiene que ir acompañado de las obras. Otra vez, recuerden la aclaración del principio. No es que las obras me salvan. Todo eso lo va a desarrollar más. Pero la sola fe, diciendo solo que tengo fe y no se evidencia en obras, eso no aprovecha. Y hermanos, esa es ciertamente la enseñanza de toda la Escritura. Ahorita les estaba haciendo como esta aparente contradicción entre Pablo y Jacobo, pero lo que Jacobo acabó de decir aquí está en otras partes de las Escrituras. Leo a favor de ustedes Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde nos dice, me lo busco rápidamente, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Ojo aquí, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Lo notan? Por fe alcanzaron, por fe hicieron, por fe actuaron. Y todo el capítulo de ahí en adelante es lo que muchas personas hicieron por fe. Su fe actuó. No se quedaban meramente diciendo yo tengo fe y no actuaron, no. Por fe, dice todo de ahí en adelante que hicieron grandes proezas,
soportaron ser aserrados, etcétera, etcétera. Muchas cosas porque la fe actuó. O precisamente Pablo está de acuerdo con Jacobo en esta declaración. Escuchen lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No es cierto que Pablo y Jacobo se contradicen. Pablo y Jacobo están en total sintonía. Aquí Pablo está diciendo que lo que importa es la fe que obra por el amor. O sea, una fe que luego lleva frutos de amor. Una fe que se manifiesta en amor. Eso es lo que pesa. Este vocabulario de Pablo es el vocabulario de Jacobo de la fe sin obras está muerta. Es lo mismo. Jacobo y Pablo están en total sintonía. Ellos no se están contradiciendo. Es la enseñanza de toda la Escritura. Que el que dice que tiene fe se manifiesta en obras. Y si dice que solo tiene fe, pero no tiene obras, eso de nada le sirve. Ahora Jacobo procede en el versículo 18 y presenta una objeción, un personaje hipotético que presenta una objeción de que la fe puede estar separada de las obras. O sea, una cosa es fe, otra cosa es obra. No, Jacobo, no las mezcles. Hay cristianos de fe, hay cristianos de obra. Miren. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que el alguno dirá es solamente tú tienes fe y yo tengo obra. Entonces Jacobo presenta ese personaje hipotético. Un personaje hipotético que lo que está buscando hacer con esta declaración es decir algo así como, existen los cristianos que son de fe, y existen los cristianos que son de obra. Hay cristianos que tienen fe y no tienen obras. Hay cristianos que tienen obras y no tienen fe. Una cosa es la fe, una cosa es las obras. Eso va separado. Pero Jacobo va a decir, así no es. Y los va a unir. Va a demostrar que estas dos cosas van de la mano. Y por eso le agrega, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstramelo. La fe es algo invisible. La fe no se ve. La fe no se toca. Como no se toca, tienes que un fruto que la evidencie. Entonces Jacob, muéstramelo sin obras. No la puedes ver. Solo palabras. Yo tengo fe, yo voy para el cielo, yo soy el mejor cristiano. Muéstramelo. Muéstrame eso. Eso es solo palabras. Y por eso Jacobo, con un tono un tanto irónico o retador más bien, dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y vayan viendo esa conexión. Mi fe por medio, por mis obras. No es que las dos cosas son el fundamento, no, el fundamento es la fe. Pero esa fe por medio de las obras se ve. Ahí sí, el hacer, el actuar, evidencia lo que es invisible. ¿De quién aprendió Jacobo? De su hermano. De Jesús. ¿Y qué le decía el Señor Jesús a Nicodemo? Que el nuevo nacimiento era como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, mas oyes su sonido. El viento es invisible, pero se ve en los árboles moverse. Se ve el efecto. Esas palabras de Jesús es lo que Jacobo está poniendo aquí en términos de muéstrame. Así como el viento, muéstramelo con una vida transformada, muéstramelo con obras. Déjame ver eso que es invisible. Lo que el Señor Jesucristo diría, el movimiento o el sonido del viento. Jacobo aquí entonces habla de muéstrame tu fe, sí, por tus obras. Las obras dan evidencia de la fe. Y él prosigue ahora en el verso 19 y dice, noten el tono sarcástico, irónico que tiene Jacobo. Es retador, Jacobo es directo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Yo me lo imagino a él diciéndolo así. Nosotros tenemos solo texto escrito, pero yo me lo imagino a él hablándolo así. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Sabes qué?
también los demonios creen y hasta tiemblan. Es como que Jacobo le está diciendo, tú vienes a decirme que tú tienes fe, que tú crees en Dios y por eso, por el solo acto de decir crees que ya eres salvo, pero no te estás dando cuenta que hasta los mismos demonios dicen creer, que hasta los demonios creen. Así que solo decir que crees no es suficiente. Amados, si uno sale por las calles de Barbosa y uno les pregunta a las personas que si creen en Dios, poquitos le van a decir que no. Rarísimo encontrarse a alguien que le vaya a decir a uno que no cree en Dios. Es normalmente que las personas digan que creen en Dios y piensan que porque dicen que creen en Dios van a ir al cielo. Pero Jacobo nos está diciendo que hasta los demonios creen. Y los demonios definitivamente no van al cielo, van a ser condenados. Con lo cual estamos entendiendo el punto. No basta solamente decir que creo. Se evidencia la verdadera fe en una vida transformada. Los demonios que creen manifiestan unas obras horribles. Porque obviamente esa fe, ese creer de ellos no es lo de la fe salvadora. No es un reconocimiento del pecado y una entrega a Dios. No es un rendirme a la voluntad de Él para que Él haga conmigo lo que Él bien disponga. No, es simplemente la aceptación de que hay un Dios en los cielos y ya. De que en verdad hay un Dios que me da cosas buenas y listo. Pero rendirme a Él, entregarme a Él, hacer su voluntad, no. Hasta allá no. Yo no soy fanático. No. Esa es la fe de los demonios. Ok. Entonces Jacobo ya nos ha demostrado o nos ha declarado que la fe sin obras está muerta y ha refutado una objeción de que es posible tener fe separado de las obras. Ahora él va a demostrar que la fe sin obras está muerta y va a utilizar dos ejemplos del Antiguo Testamento para demostrarnos su punto de que en verdad la fe sin obras está muerta. Miren el versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Noten, nos dejó con la expectativa. Va a demostrarlo. Versículo 21, primer ejemplo, el ejemplo de Abraham. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Creo que a más de uno tal vez se le despertó otra vez parece una contradicción con la declaración de Pablo de que somos justificados solamente por la fe, sin las obras de la ley. Pero es necesario que observemos varias cosas. Primero, la referencia de Jacobo es posterior a la fe de Abraham. Cuando en el versículo 21, Jacobo hace referencia a el sacrificio que Abraham hizo de Isaac. A ver, hermanos, el sacrificio, el momento en el que Abraham va al monte de Moriah a sacrificar a su hijo, ¿es antes o después que Abraham creyó en Dios? Es después que Abraham creyó en Dios. Les doy una clave. Ese evento, si notan ahí sus referencias abajito, aparece en Génesis 22 y la fe de Abraham aparece en Génesis 15. ¿Qué va primero? El 15 que el 22. Jacobo está haciendo referencia al 22, no al 15. Si Jacobo estuviera haciendo referencia al versículo 15, sí tendríamos una contradicción de Pablo. Pero él está haciendo referencia a lo que sucedió después que creyó.
O sea, un evento posterior a su fe que confirmó que su fe era verdadera. No es contradicción. ¿Qué más hemos de notar? Miren en el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Pero qué es lo que actuó? La fe. La fe actúa. El texto no dice, ¿no ven que sus obras actuaron para la fe? No, su fe actuó. La fe actúa, la fe que da fruto, la fe que se pone en evidencia, pero primero va la fe. Primero va el 15 que el 22. Primero el 17, donde se le da el pacto de la circuncisión, que el 22. Primero la fe que las obras. Ahí mismo en el 22 la segunda parte. Y que la fe fue perfeccionada por las obras. ¿Notan? Primero está la fe, las obras la perfeccionan. O sea que primero tiene que haber fe para que las obras perfeccionen. El texto no dice, las obras fueron perfeccionadas cuando vino la fe. Como que yo primero obro y después Dios me da fe para ser salvo. No, eso no es lo que la Escritura enseña, eso es lo que el catolicismo enseña, que yo primero obro y Dios después me salva. No, primero creo, soy salvo y luego vienen obras que perfeccionan esa fe. Pero siempre note, primero fe, después obras. De hecho, seguimos observando para despejar toda duda de contradicción el 23. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. ¿Y cuándo es que creyó Abraham a Dios? En el capítulo 15. Entonces, noten lo que Jacob está haciendo. Esto es bien interesante. Jacob está diciendo que aquel momento en el que Abraham decidió llevar a su hijo a sacrificarlo como una evidencia de su fe, cumplió la escritura del versículo 15. O sea, confirmó lo que se había dicho antes. Hermanos, esto es como si, por ilustrarlo con otro ejemplo que fuera distinto, eso es como si un hermano hoy se convierte al Señor y él nos dice, yo he creído en Cristo Jesús, yo me entrego a Él, fe sola, solo fe es salvo. Y pasan unos 7 días y le viene una prueba de una tentación, una mujer que lo seduce y ese hombre ya está pronto y él dice, no, porque yo entregué mi vida a mi Señor, y sale de ahí huyendo. Entonces nosotros diríamos, en ese momento, esos 7 días después, él cumplió lo que había dicho hace 7 días. Se cumplió lo que había antes dicho, de que tenía fe, porque ese acto confirmó lo que acá sucedió. No diríamos, el día que le dijo no a esa mujer fue salvo, porque es que aunque había dicho que creía le faltaba obra. No. Mire lo que Jacobo dice. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. La obra tan tremenda que hizo de fe confirmó, cumplió que él verdaderamente había creído. Vosotros veis, versículo 24, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya entendemos entonces a lo que él se refiere con justificado. Confirmar, vindicar lo que alguien dice. Si yo les digo a ustedes que yo soy un gran corredor, que yo le doy 3 vueltas al parque, eso es solo palabras. Vamos al parque, primera vuelta y ya tengo el pulmón por fuera. ¿Ustedes qué dicen? Cuentero, mentiroso. ¿Cómo? Bueno, no me conocía esa palabra. Puro cuentero, pura palabra. De palabras puedo decir que le doy 10 vueltas al parque. Pero cuando voy y digo que yo le doy 5 vueltas y doy las 5 vueltas, entonces ¿qué me dirán? Uy, sí, buen físico. ¿Verdad lo que dijo? Mis obras no me volvieron un gran corredor. Ir al parque y darle las 5 vueltas no me volvieron un gran atleta. Simplemente confirmaron lo que yo decía que era.
Pero solamente decir que creo en Dios y que no hay obras, eso de nada aprovecha. Y ahora en el 25 va a citar otro ejemplo. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí no nos detalló todo, pero básicamente nos está diciendo que Rahab es otro ejemplo de una persona que sus obras justificaron, vindicaron la fe que tenía. Nos queda de tarea revisar el texto de Josué, en donde nosotros vemos que esta mujer recibe a unos espías que venían a destruir Jericó. Ella los esconde, le llegaron a preguntar dónde estaban, ella dice una mentira, dice que ellos habían huido, pero ella los tenía ahí ocultos. Y cuando ya los hombres de su propia nación se van y ella se refiere a los hombres, ella le habla en esos términos: nosotros sabemos lo que Jehová ha hecho con ustedes, de cómo abrió el mar en dos, de cómo Jehová destruyó a los reyes de Sehón y de Og al otro lado del Jordán, y todos nosotros hemos desmayado y entendemos que Jehová es Dios del cielo y Dios de la tierra. Y uno dice: wow, esa mujer, qué teología, qué conocimiento de Dios tenía ella. De cómo tenía todo ese conocimiento, cuando llegaron estos dos hombres, pues ¿qué hizo ella? Obró. La fe que ya tenía en Dios obró. No fue cuando llegaron los hombres ahí que ella los escondió y después se enteró que había un Dios en los cielos y en la tierra. No, ella hizo todo eso porque ella ya creía en Jehová. De hecho, ella lo hace y les dice a los hombres: cuando vengan ustedes y van a destruir, y yo sé que van a destruir, tengan misericordia de mí. O sea, ella sabía quién era Dios. Por eso obró por lo que sabía de Dios. Su fe obró, sus obras confirmaron su fe. Y entonces Jacobo termina toda esta discusión concluyendo en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ha sido bastante ilustrativo Jacobo aquí, nos ha dado varias ilustraciones, y en esta última, amados, refuerza la idea de la unidad. Si un ser querido ha fallecido, nosotros lo podemos tener en el ataúd, pero no estamos contentos, ¿cierto? Porque tenemos el cuerpo. No, si el espíritu salió, de nada nos sirve tener el cuerpo. Queremos las dos cosas juntas. Un ser humano, una persona, es una vida, es alguien. Estamos aquí porque el cuerpo y el espíritu están juntos. Pero cuando eso se separa, ya no sirve de nada. Bueno, eso es la fe sin las obras. No sirve de nada. Es para llorar, es para meter a la señora Fe en el ataúd y llorar delante de ella. No tiene obras esta fe, está muerta, no sirve. Así, un cuerpo en un ataúd, una fe en un ataúd, si no tiene obras, no sirve de nada, como un cuerpo que no tiene espíritu. Dos aplicaciones de esta enseñanza. Una: amados, la sola fe en Cristo salva. Por favor, que esta enseñanza, por de pronto alguna torpeza mía o falta de explicación, no salga con que, ok, la salvación es fe más obras. No, la salvación es por la sola fe. Pablo ya nos lo decía ahorita, somos justificados por la sola fe sin las obras de la ley. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso entre muchos? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, imposibilitado, no pudo hacer nada, pero le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo puso su fe en Cristo Jesús. Y Cristo, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy eres salvo. Ese hombre no se bautizó. Ese hombre jamás fue a una iglesia. Ese hombre jamás ofrendó ni diezmó. Pero ese hombre fue salvo porque tuvo sola
fe en Cristo Jesús. La sola fe en Cristo Jesús nos salva. No necesitamos nada, solo Cristo. Cristo es la garantía. La salvación es diciendo, yo no puedo, Él puede. Yo por más buenas obras que intento no logro nada, pero tú, Cristo, la has hecho toda. Todo lo hiciste por mí. Yo confío solamente en ti. Eso es la salvación. Pero Jacobo nos está diciendo que cuando eso se ha dado, viene un fruto natural, que son buenas obras. Pero mi amado, mi amada, no te preocupes. Es que Dios ha cambiado totalmente tu naturaleza. Es que antes estabas muerto y ahora estás vivo. Es que ahora Él ha puesto su Espíritu Santo en ti. Así que eso va a darse naturalmente. No perfectamente. No estoy diciendo que nunca vas a pecar, pero van a venir obras naturales. Hay que luchar, sí. Hay que esforzarse, sí. Pero lo que estoy diciendo es que no depende de nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que ahora en el poder del Espíritu nosotros vamos a empezar a llevar esas buenas obras. Y en segundo lugar, asegúrate de llevar una vida de buenas obras. Asegúrate, amado, de llevar una vida de buenas obras. Con eso lo que estoy diciendo es, no te conformes o no te confíes o no te engañes mejor diciendo, creo en Jesús aunque vivo como un diablo. No, asegúrate de que llevas buenas obras, asegúrate de que haces buenas obras. Pero escúchenme aquí. No es, bueno, voy a hacer buenas obras como por si al caso la salvación es también por obras. Como, ¿quién sabe? A lo mejor el pastor explicó mal y sí es verdad que la salvación también es por obras. Entonces, como por si Pablo y Jacobo están contradictorios, hago lo de Pablo y hago lo de Jacobo. Por si al caso me busco salvar por obras. No. Porque eso incluso pudiera implicar que no crees verdaderamente en Jesús, que no confías verdaderamente en Él. No, es hago buenas obras porque Él ya lo ha hecho todo en respuesta y en transformación de esa vida que Dios me ha dado, en gratitud a Él y como marcas de mi verdadera fe. Pero pastor, yo me examino y yo no veo buenas obras. Bueno, hay que volver a Cristo Jesús. Pastor, yo me examino y no veo buenas obras. ¿Qué hago? ¿Empiezo a hacer buenas obras para ser salvo? No, vuelve a Cristo. Finalmente es Cristo el fundamento. Vuelve a Cristo y volviendo a Cristo empiezan las buenas obras. Amén. Vamos a orar.